10 en punto de la mañana, vamos a hablar de la poesía musicalizada de Mario Benedetti. ¿Por qué? Porque tenemos a Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago que están presentando Grillo Constante, una historia y vigencia de esa poesía musicalizada de Mario Benedetti. Una obra que se publica en un momento en el que se están produciendo 2 aniversarios. Estamos próximos a los 10 años ya. Parece increíble, ¿no? Cuando uno mira de la desaparición física de Mario Benedetti, pero también el centenario de su nacimiento. Bueno, vamos a ver de qué va este Grillo Constante. Primero que nada, bienvenidos. Un placer tenerlos, un gusto realmente que lleguen con este material. Muy amable. Bueno, Grillo Constante obviamente es algo que alude a una característica que indudablemente sigue manteniendo la poesía de Benedetti, mucho más la musicalizada, porque de alguna manera hay muchas generaciones que se acercan a la poesía de Benedetti a través de canciones que se han hecho absolutamente inolvidables. Un poco tratan de rescatar esto de cómo se llega a la musicalización y de qué manera es que Benedetti es tan atractivo para tantos compositores. Sí, justamente, bueno, Grillo Constante es el título de uno de sus poemas y nos pareció muy simbólico de esta permanencia de Benedetti en el mundo de la canción que, como decimos en alguna parte del texto, Mario Benedetti es uno de los poetas en lengua castellana que más ha llegado a ese universo, que más ha sido musicalizado por artistas, como bien decías, de distintas generaciones, ¿no? Porque arrancó con sus primeras musicalizaciones. Numa Moraes, por ejemplo, fue el primero en tomar un poema de él, que fue El cielo del 69, que hicieron famosos los olimareños, hasta el último trabajo integral que se hizo, que no son tantos, son 3 o 4 discos en realidad integrales que se hicieron sobre la obra de Benedetti, después fueron musicalizaciones sueltas. El último fue en 2012, con Barnasants Canta Benedetti, donde participaron artistas de generaciones más actuales, digamos Diego Curopatua, que nos acompañará en la presentación o en varias de las presentaciones del libro, Samantha Navarro, Rosana Tadei. Entonces, esto habla de casi 50 años presente en los oídos, además de en los ojos del público uruguayo y latinoamericano. La musicalización de poemas de Benedetti ha hecho que se popularice su letra, ¿no? Sus poemas. ¿Esto le ha quitado contexto quizás? ¿Pudo haber funcionado para ese lado también? No, igualmente Benedetti no es justamente de los poetas que precisa de la música, porque la música es un muy buen vehículo como para poder llegar a los lectores, ¿no? Un vehículo muy ágil y que ayuda a que un lector tal vez que no está nacido en la poesía se meta en la poesía a través de la canción. Pero sin duda lo ha ayudado a ganar públicos, a ganar adeptos. De repente musicalizaciones, por ejemplo, en clave más de rock, por decirte que las hay, o en otras distintas claves un poco para distintos públicos. Eso ha hecho que justamente los lectores tengan un espectro mucho más amplio, ¿no? El libro recoge testimonios de quienes han utilizado la obra de Benedetti justamente para, por ejemplo, para musicalizarla. Sí, justamente, digamos, tenemos de las distintas generaciones que hablábamos antes, exponentes muy reconocidos, de distintos orígenes también. Como decía Guillermo, hay cercanos a la clave del rock, por ejemplo, el peruano Pelo Madueño, que musicalizó No te salves hace algunos años, una versión muy bella. Y entonces, a partir de esos testimonios, mejor dicho, digamos, vamos tratando de encontrar las claves que hacen de la poesía de Benedetti algo tan cercano para tantas generaciones distintas. Y una de las claves quizá más importantes es el hecho de su cercanía con el público joven. Siempre más allá de que lleve, como decían al principio, ya casi 10 años de su fallecimiento, sigue estando presente para las generaciones de 13, 15, 18 años. Es un poeta que permite, digamos, o admite el acercamiento de ese público y también lo acompaña en el desarrollo, ¿no? ¿Y qué dicen los artistas? Está, por ejemplo, también Alberto Favero, ¿no? Que es fundamental, con Nacha Guevara, fueron quizás los primeros grandes popularizadores
la poesía de canción, ¿no? Con discos integrales, grabaron los poemas de la oficina, que fueron rupturistas en su momento, fue el primer libro de poesía fuerte de Mario en el año 56, y además de muchos otros, ¿no? Perdón que le... No, quería saber qué dicen esos artistas de la obra de Benedetti para llevarla, para musicalizarla, para ponerle los acordes. Bueno, justamente hablan de que la canción necesita de una claridad que permita ser comprendida, porque en el libro uno puede leer un poema y volver a leerlo para encontrarle nuevos sentidos, o si algún fragmento se le hizo más difícil o de más difícil comprensión, releerlo. La canción no permite esto. Entonces, digamos, necesita una expresión muy cristalina, muy llana, sin ser por eso chabacana, ¿no? Eso es un detalle que marca mucho Alberto Favero, que mencionaba acá Guillermo. El tema de llegar a un público masivo, que se comprenda el mensaje, pero no por eso bajar el nivel del discurso. Mi pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Qué tiene esta poesía que hace que pueda conmover a generaciones más jóvenes, a muchos, no sé, uno de mis acercamientos con la poesía fue Benedetti, de 13, 14 años, ¿no? Sí, yo creo que la poesía de Benedetti lo que tiene justamente es eso, el acercamiento humano, es una poesía más llana, quizás no es una poesía tan elaborada o tan fina como puede ser algún otro autor. Nosotros hace 3 años publicamos y estuvimos por casi todo el país, inclusive por Brasil y Argentina, un libro sobre Ciro Rodríguez Castillo. Y justamente sería lo contrapuesto, tal vez, ¿no? De repente una poesía mucho más fina, más elaborada, a veces que claro, no permite acercarse tan... más a veces para una elite, ¿no? Entonces Benedetti justamente permite eso, ¿no? El tema de un acercamiento más simple, es más urbano, ¿eh? Entonces, a veces, bueno, permite, claro, la gente en general, 80%, 90% vive en ciudades cada vez más, entonces permite más el acercamiento. Y sí, es un poco eso, la gente joven, muchos llegan a la poesía por Benedetti, ¿no? Pero no solo acá en Uruguay, en Argentina es imponente, ¿no? Claro, en España, inclusive en España hay una cátedra dedicada a él en la Universidad de Alicante. Tiene la cátedra Mario Benedetti, lo trabajan mucho en escuela, en la educación secundaria. Y hay algo muy... Sí, en México también algo estuvimos también. Exacto. Hay algo muy lindo que dice Diego Curopatua, que es parte de este trabajo Barnasants Canta Benedetti que mencionaba antes, que él dice, uno tiene esa sensación de que es una poesía sencilla, pero no es del todo cierto. Debajo de esa cáscara hay una fruta, hay un fruto jugoso, dice en uno de sus testimonios en el libro Diego Curopatua, y nos parece que eso es cierto. Esa es la posibilidad que nos da el hecho de que los poetas lleguen a la canción, el encontrar nuevos sentidos. Igual hay que destacar, me parece importante, que no se trata de un panegírico de Benedetti. Acá hay una obra que es muy extensa, y toda obra extensa en años y en volúmenes siempre padece de tropiezos, o es más propensa a padecer de tropiezos. Y eso se marcan. Inclusive hay algunas letras donde estuvo lo panfletario muy a flor de piel porque el contexto lo pedía, y que son letras muy flojas. Él mismo lo admitió, inclusive. Acá marcamos 2, Las Viejitas Democráticas y Cielito del 26. Y Cielito del 26, que era para el 26 de marzo, que era un panfleto claro del brazo institucional del MLN, y que él mismo reunió después un libro con todas las canciones que le musicalizaron, Canciones del Más Acá, 1988, y esas no las incluyó. Claro. Que él también de alguna forma no quedó conforme con esas letras. ¿Cuántas canciones se musicalizaron de Benedetti? ¿Tiene una idea? ¿Una aproximación? Hicimos un apartado de... Tiene un apartado de discografía el libro, que en realidad lo que arrancamos confesando es que hacemos lo posible por ser exhaustivos en ese recuento. Pero es difícil no de poder, concluyentes. claro, es difícil. Sí, yo iba a decir, uno tiene la tentación, además por el propio título, Grillo Constante, de decir, este es un libro inconcluso, porque notoriamente esto se va a seguir escribiendo. Claro, el Constante te marca eso, ¿no? Exacto, es que en realidad... Y es muy difícil, digamos, colocar en una bibliografía... Bueno, estos han sido todos, recién mencionabas, han sido desde todas partes del mundo musicalizadas. Entonces, hay muchas versiones que nosotros mismos no son de las más populares, de las más conocidas, no tenemos ni idea. Igual lo que hacemos, de todas formas, es respetamos la primera musicalización, porque hay muchos que han interpretado, por ejemplo, Citarrosa. Se versionan. Es tan poco, ¿no? Sí, la música es de Soledad Bravo. Es la música de Soledad Bravo. Entonces no lo ponemos porque en realidad respetamos la primera versión, si no,
tenemos que hacer un libro de todo lo que Claro, se ha hecho Benedetti. sí, las versiones. Las versiones de Te Quiero, de Todavía, musicalizadas por Favero, las cantó medio Latinoamérica. en los idiomas que quiera. Entonces, digo, mantenemos la primera versión, ¿no? Está bien. ¿Es de los poetas más musicalizados? Sin duda. En lengua castellana. Yo creo sí. que debe ser, ¿no? En lengua castellana, sí, sin duda. yo creo que debe ser. Hay algunos casos, obviamente, pero que se han transformado en icónicos, porque, por ejemplo, hay intérpretes como Serrat que han hecho una carrera musical espectacular. Lo de justamente. Hernández es maravilloso. Hernández, Claro. Machado, Claro. pero igualmente creo que como que se redujeron a esos intérpretes. Acá estamos hablando de una universalización de géneros y de intérpretes. Debe Porque ser, no... es verdad, la verdad que te hace pensar. Sí. Yo estaba pensando en Hernández, Machado, pero digo, hasta mismo Paco Ibáñez de repente tocó algunas veces, pero que lo haya musicalizado tanta gente, lo hicieron muy bien. Para mí el disco de Serrat, musicalizado de Hernández desde el principio de los 70, es una maravilla, ¿no? maravilla. Una verdadera maravilla. Pero tal vez lo más musicalizado, ¿no? Sí. Sí, en volumen y en años de permanencia, porque también, o sea, hablamos vos hablabas de trabajos quizá puntuales. En el caso de Benedetti hay, como decíamos, 4 o 5 trabajos integrales, uno muy bueno también, que es el de Tania es Libertad. interesantísimo. Es muy lindo trabajo sobre el libro La vida ese paréntesis. Hay 4 o 5 trabajos integrales y después musicalizaciones, temas sueltos que han hecho, multitud de artistas peruanos, mencionábamos hace un rato, españoles, venezolanos, de mexicanos, chilenos. Impresionante. Y eso inclusive nos llevó de alguna forma más allá de abordar lo de Benedetti puntual, hay unas 50 páginas que hablan de la interacción en la historia de la poesía y la canción. Es muy interesante eso. Y que inclusive el libro lo que permite es que de repente quien no está muy interesado en ese tema pueda empezar a abordar el libro de la página 50, donde hay un apartado, un segmento, que justamente hicimos un trabajo con la máquina de escribir, cuando aparece una partitura Te Quiero, porque es el escritor esto que A partir de este Jorge. segmento sería. Entonces se puede empezar el libro de ahí y volver a la página. No es Rayuela, ¿no? Que se puede empezar. Claro. No, pero digo, se puede empezar No es de Cortázar. ahí, y tal vez tomar las primeras páginas o no. En fin, de repente. ¿Cómo dividieron el trabajo? ¿Repitieron la fórmula de Osiris o en este caso se planteó de diferente manera? Sobre todo explicando algo para los televidentes. Ah, sí. Jorge es argentino y vive en Ecuador. La lejanía, Bueno, y el ¿no? Guille es el locatario. El locatario. Pero acá el tema fue, en Osiris claramente, yo cargué un poco más con la investigación, Jorge es un escritor clase A, como digo siempre, fue más el tema de la escritura, que también yo estuve, porque hay partes, por ejemplo, capítulos, segmentos, que tenemos 15 versiones, que van y vienen. Claro. Y tenemos eso de dejar un poco los egos de lado y decir, bueno, mirá, esto no me convence, vayamos por acá y discutimos, y bueno, y llegamos siempre a un acuerdo. A veces nos cuesta más, a veces menos, para mí esto no va, yo esto sacaría, pero bueno, y ahora fue un poco más en conjunto, ¿no? La escritura. Y La suerte otra que hay vez fue- WhatsApp. Exactamente, o Skype. No, ahí va, Skype. Yo a veces digo, ¿cómo hice el de Citarrosa en el año 95? No sé, que empecé, vivía en Buenos Aires, venía acá con teléfono, luchando a la gente, no conocía a nadie, porque, pero igual se vive, ¿no? Bueno, los Osiris, ojo, fui a España también y yo le decía a mis hijas, sin celular, igual te rebuscás, ¿no? O sea, digo, no es tan clave a veces, ¿no? Parece, pero no es tan clave. Digo, ¿Ya se presentaron puede. el libro en la Feria del Libro de Buenos Aires? Lo presentamos. Estábamos ayer, sí. No, anteayer, perdón, el 1 de mayo. Tuvimos 11 horitas de viaje de Buenos Aires, porque veníamos en auto con la lluvia. Pero fue anteayer. Anteayer, el 1 de mayo. Anteayer, Hoy estamos el 1 de 3. mayo, y estuvo muy bien. Sí, la verdad que estuvo. Porque bueno, justamente Benedetti lo mencionaba, ¿no? En Argentina tiene una presencia muy importante. ¿Cómo estuvo eso? Sí, muy bien y muy factiblemente estemos ahora en 3 semanas. Hay una posibilidad de estar en la embajada, allá en la residencia de embajador, o una biblioteca de Buenos Aires que tiene un hermoso salón, que están ahí viendo a ver si nos llevan ahora en 3 semanas. Bien. Así que está ahí. Después también, bueno, hoy Lo presentan acá. Hoy lo presentamos. Hoy lo aquí, presentamos sí, acá. Es bueno aclarar que es entrada gratuita, porque alguna gente a veces piensa que hay un músico y que hay que pagar esa entrada gratuita. Está Diego Curopagua. Y lo bueno interesante para la gente, que el libro va a estar a 20% menos que en librerías, que eso es también un... Y que se viene el Día de la Madre. También el Día de la Madre, bueno, no Por tenía, supuesto. mirá, Y no que tenía es un tan en poeta muy cuenta. cercano también al Claro, universo femenino, claro. ¿no? Claro, y a partir de ahora también es bueno señalar, que ustedes lo ven en todo el país, que a partir de ahora empezamos una gira importante. Vamos a estar en varias ciudades de Canelones, en Santa Lucía, en Canelones, en Cerrillos, en San Bautista, bueno, me estoy olvidando alguna. ¿Qué más? Bueno, me olvido alguna, Canelones, perdón. Después Punta del Este, Rocha, 33, Melo,
Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Frevento, Mercedes. O sea, tenemos para marcarnos. Tienen mucho trabajo. Sin que se ofendan, por favor, ni los músicos ni los artistas uruguayos, todos ellos grandes amigos. Pero me equivoco, uno tiene la percepción de que músicos, cantantes y compositores argentinos valoran como de mayor manera, recurren mucho más habitualmente a la poesía de Benedetti que los nuestros. Es muy probable. En realidad tal vez digo, sí, yo creo, yo conociendo un poco más los dos medios, Jorge de repente no conoce tanto el medio uruguayo, pero es como tú decís. Sí, es como tú decís. En Argentina creo que valoran mucho más la obra, acá tiene como más críticos Benedetti, fundados. Nosotros tenemos, por ejemplo, el disco con Serrat. ¿Puede influir el sesgo político en este caso? O sea, ¿desmerece un poco en nuestro país la obra de Benedetti el que se pueda tener el gravísimo error de mirarlo a través del prisma político o ideológico? Pero también de repente yo creo que influye para todos los lados, porque digo, un cantante como Santiago Chalar, un cantante que considerás que es de excepción, ¿no? Un cantante con una voz, una claridad, pero era colorado. Y yo que se influye, y de repente también influye, por una cultura que a veces es de izquierda. Y Osiris le influyó venir de un partido tradicional, entre muchas otras cosas. Podríamos nombrar Tabaré Echeverri, pero muchos, hay artistas nuestros en ese sentido. Y lo de Benedetti, que bueno, pro MLN en su momento, que hubo una tensión, y tú lo sabes bien, entre los cantores populares, si bien había como una idea en el mismo barco de cambiar el orden de las cosas, pero había algunos que estaban con el tema más pro Tupamaros y el otro más pro comunistas, y de las letras de las canciones había esos guiños, ¿te acordás? Citarrosa hace la canción Quiere y dice, nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Y Biglietti, papel contra bala no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Y había una tensión, si bien después colaboraban mucho en el exilio, fueron muy compañeros, ¿no? Pero digo, eso pero hay un detalle también que favoreció, que creo que favoreció la internacionalización de Benedetti, el hecho de que hayan rescatado la parte de su obra más humana, menos claramente política. Si bien toda la obra de Benedetti tiene un sesgo político-social que se nota a las claras, es decir, hasta las canciones de amor, Te quiero, por ejemplo, esto de Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, está parado claramente en un lugar. No, digamos, no es una canción de amor vana, pero el haber rescatado por la parte de la musicalización ese segmento de su obra, me parece que ayudó, y lo reflejamos en el libro, esto de que le permitió trascender aquel compromiso más inmediato, más urgente del comienzo de su carrera musical, por llamarlo. De repente los argentinos apelaron más al lado. En Uruguay, debido al contexto y todo, apelaron mucho en el momento a las canciones más urgentes, a las canciones más políticas, ¿no? Después tal vez no, eso se fue diluyendo, ese contexto, pero es verdad, los argentinos apelaron más. La significación abierta de las obras de arte, ¿no? Que más allá del cristal con que mire el mundo el artista, la obra de arte siempre es obra de arte. Tu canción, aparte, cada uno entiende su canción a su manera. Bueno, justamente hay versiones que nosotros... hay un tema que es el que hace Diego Curopadua, me sirve y no me sirve, que a nosotros nos parece que, y lo reflejamos también en el libro, que la musicalización que él hizo encontró un punto sensible que lo despojó de ese compromiso urgente con el que había nacido y que habían reforzado otros musicalizadores como fueron Favero y en su momento Washington Carrasco y Cristina Fernández, que buscaron darle como un tono más solemne o más de himno, esta cuestión de ponerle los puntos a todas las IES. Y en cambio, Diego encontró, claro, es preciosa versión que logró. Preciosa. Espectacular. Y a nosotros nos parece, o sea, la letra es muy sencilla, la letra de esa canción. Al tratar de llevarla a un tono de himno, es como que la música va muy por arriba y la letra se cae. En cambio, al hacer una versión más sensible como la que hizo Diego, crece el conjunto, crecen las dos juntas. Pero nosotros lo que hacemos justamente, que las presentaciones son conversadas, como que es lo que me gusta a mí, que le gusta a Jorge también, un tono más afable, veremos un poco al humor. Que no nos dimos cuenta que te gusta conversar, flaco. Sí, me gusta. Antes me gustaba más, ahora estoy más metido en el pinar, salgo poco. Y más sobre estos temas. Sobre las canciones. Pero recordemos, también Diego participa también, un poco que él cuenta. Él cuenta también. ¿Cómo es el proceso de música? Hoy se va a vivir eso un poco, ¿no? Exactamente. Hoy vivimos. ¿A qué hora es la
la presentación? A las 19, a 19 las horas. 7 de la tarde. Sí, 19 horas. en Agadu. La invitación es en Agadu. Hemos tenido a Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago. Hemos estado hablando de este grillo constante, la historia y la vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti. El agradecimiento por estos minutos. A ustedes, muchas Un gracias. placer enorme. Cerramos la entrevista por aquí.